Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 2 de septiembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días. Albertico, muy buenos días. Y todos los que están ahí, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Sean bienvenidos todos los hermanos que están en la sala. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos dan la posibilidad de entrar en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares, en sus comunidades, en sus parroquias. La invitación cordial que por favor nos ayuden a compartir este video. Cuando uno mira los récords en Facebook, en YouTube, se da cuenta uno que ha bajado bastante esas publicaciones. Entonces, mi cordial invitación de que nos ayuden a compartir los videos en donde puedan, en los lugares con las personas que ustedes puedan, que crean a bien que lo pueden hacer. También les pedimos de todo corazón que nos ayuden con los likes, eso posiciona el video. Y le pedimos a Dios que bendiga a los hermanitos que nos ayudan económicamente a través del NECI, que colocamos al final de la emisión, 301-551-2161, en nombre de Milena Bermúdez. Bueno, no siendo más, Claudita, muy buenos días, le invito para que comencemos con oración. Buenos días, Norman, y buenos días, comunidad, y a todos los que nos escuchan, buenos días. Que sea esta la oportunidad para colocarnos en las manos de Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el mes que termina, te damos gracias por este nuevo mes que empezamos, Señor, en ti, Papito Dios, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, que seamos llenos de tu amor. Señor, un día más para agradecerte, un día más para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Papito Dios, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque nos hablas tan claro a nuestro corazón, a nuestros oídos, Señor. Regálanos el Espíritu Santo para poder entender hoy tu palabra, para poderla hacer vida, Papito Dios, que seamos esos discípulos obedientes, que seamos esos discípulos llenos de ti, especialmente de tu amor, porque a esos que nos has llamado, a vivir en amor, a vivir en unidad. Señor, gracias por toda esta comunidad, gracias, Señor, por lo que nos enseñas, gracias, Señor, por la vida de Norman, gracias, Señor, porque lo has llamado a ser instrumento de tu amor, gracias, Señor, porque gracias a él, Señor, te hemos conocido más, te hemos ahondado más, Señor, hemos visto más tu gracia en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Señor, gracias por todas las personas que nos escuchan. Gracias, Señor, por las personas que no nos escuchan en este momento, pero nos van a escuchar más tarde. Gracias, Señor, que no somos nosotros, sino eres tú. Porque en este momento te pedimos que nos abajemos para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Que lo que podamos aportar, Señor, sea para crecimiento de los que nos oyen. Para los que no te conocen, amado Jesús, que sea un granito de arena para que aportemos y sepamos hablar de ti, Señor, que te mostremos también con nuestras actitudes y con nuestra manera de ser, amado Señor. Bendito seas, glorificado seas tú. Santísima Virgen María, a ti también te saludamos, también te damos gracias por estar ahí, porque sabemos que siempre estás al lado de tu Hijo. Sabemos que tú eres nuestra intercesora, sabemos que tú eres la medianera de todas nuestras debilidades, de todos nuestros problemas, de todas nuestras circunstancias que vivimos en el día a día. Por eso, Mamita María, también te damos gracias por escucharnos y por llevar nuestra voz y nuestra súplica a nuestro Padre Celestial. Gracias, Virgen María, gracias a ti, amado Jesús. Gracias, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque nos das un día más para poder gozarnos de la belleza de tu mundo. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar nuestras lecturas. Damos paso
a Gracielita. Bienvenida. Gracias, muy buenos días para todos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a las que están encinta y no podrán escapar. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos los sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, nos entreguemos al sueño de los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificados unos a otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando tu templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Nos sube, por favor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ponernos en manos de Papito Dios una vez más
para que sea Él quien envíe su Espíritu Santo, nos mueva y nos permita participar de lo que dice a nuestro corazón. Entonces vamos a tomarnos unos minuticos, vamos a reflexionar la palabra, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable y así poder participar. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra participación. Por aquí veo a Dorita, bien pueda, bienvenida. Gracias, Claudita. Muy buenos días para todos. Bueno, yo me voy a referir al Santo Evangelio hoy. Nos recuerda, como lo entiendo yo, nos recuerda el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Dios es un Dios vivo y de poder, que nuestra vida la centremos siempre en su autoridad, en su amor, en su perfección. Cuando nosotros nos dejamos permear, nos dejamos tocar de su amor, su Santo Espíritu fluye. Aprendemos a dejarnos gobernar, digamos, por ese amor. Nosotros aprendemos a ver el mundo de otra manera, a vencer las dificultades. Como es que no encuentro la palabra precisa. Bueno, nos dejamos tocar y el Señor hace el resto. Eso no quiere decir que entonces nos sentemos y que yo le dejo todo a Dios. No, Dios hace lo suyo y yo tengo que hacer lo mío. Pero si yo lo tengo en cuenta como mi Dios, como mi Rey, como mi todo, empieza a fluir, como que la inteligencia se abre, como que los oídos y los ojos empiezan a ver el mundo de otra manera, dejando vivir al Señor en mí. La vida es mucho más grata, diría yo. Y no, como siempre lo decimos, no es que los problemas se van, no es que todo aparece mágicamente, no. Todo aparece en el amor de Él y nosotros aprendemos a vencer las dificultades, aprendemos a multiplicar las bendiciones, porque se ve en todos los aspectos de nuestra vida. El que da con amor, el Señor bendice, multiplica. No es tampoco que nos volvamos interesados, entonces yo doy para que el Señor me devuelva el doble. No, es siempre vivir en ese amor, en esa constancia, en esa entrega, abrirnos para que su palabra se haga vida en nosotros. Es como a mí la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Muy bien, Dorita, claro que sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién está por ahí con la manito levantada? Nancy. Sí, señora, muy buenos días. Bien pueda. Aquí nos habla, este relato, nos habla de una persona que es poseída por un espíritu de demonio inmundo, que se puso a gritar, y aún siendo espíritu de demonio inmundo, reconoció al Señor. Porque es que el enemigo lo conoce, el enemigo cree que existe, está seguro, sabe que existe, pero el enemigo
no es dócil. Mira lo que estaba diciendo ahorita Dorita. Si es algo de docilidad. Entonces, yo creo que cuando uno está con Jesús, le cree a Jesús, trata de seguir en el camino, en las huellas que nos deja, en los mandatos que nos deja, nos volvemos dóciles y también, así como el enemigo lo reconoce, también aprender a reconocerlo nosotros. Sabemos que Jesús está en cada uno. Sabemos que Dios está en cada uno, incluso en el hermano. Lo conocemos, lo seguimos, pero tal vez no necesariamente nos dejamos dominar de un espíritu inmundo, pero sí nos dejamos dominar de otras cosas. Pidámosle al Señor que sea Él increpando en todas esas cosas que tal vez hay en nosotros que son un poco más fuertes que lo que creemos del Señor. De eso en lo que estamos convencidos. Si hasta los demonios le obedecen, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no aprendemos a, más que obedecerle, lo he dicho yo siempre, más que obedecer, hago caso, no haga caso, cumplo y miento? Es amar esa voluntad, amar esa acción de Dios en nosotros, dejar que obre lo que tengo que obrar, así como dejar ese demonio le hizo caso al Señor, hagámosle nosotros también. Tengamos ese amor, ese anhelo, ese deseo, esa docilidad, esa actitud de dejar que Él obre en nosotros para gozar de la dicha del Señor aquí en nuestro ser y en la patria celestial, en el reino de los cielos, para gozar de esa dicha que Él ya quiere, ya no tenemos que pedírsela. Él es el que está tocando en nuestra puerta y amándonos, a pesar de que a veces no le abramos. Y eso lo quiero unir especialmente a la última frase de la primera lectura. Por eso, animaos mutuamente, edificaos unos a otros. A los tesalonicenses le dice San Pablo que ya lo están haciendo. ¿Nosotros lo estamos haciendo? No nos vayamos tan lejos. Somos una comunidad católica, carismática y misionera, entre comillas. Si nos estamos animando mutuamente, si nos estamos edificando unos a otros, si estamos creciendo en el Señor, si estamos ayudando a fortalecer esos lazos con los que el Señor nos ha unido, si estamos ayudando a cultivar esa semilla, el Señor nos ha sembrado. Eso es solo como por poner un ejemplo. El Señor nos ha sembrado en esta comunidad, si estamos trabajando en equipo, en mutuo acuerdo, no igualiticos, no igualitarios, sino en común unión con el mensaje del Señor, o por el contrario, a veces creamos divisiones, a veces somos rebeldes, a veces como que es una competencia, como que es un yo no me dejo de este, o quién es este, o a veces medimos eso no en crecimiento, no en voluntad, no en amor, sino en tiempo. A veces nos dejamos dominar y poseer por esos prejuicios interiores, que ojalá podamos decir, y vuelvo y digo, esto es un ejemplo, no es nada personal, ni es que sea así, si nos estamos animando mutuamente y edificándonos mutuamente en amor para crecer. Una de las frases del enemigo es divide y reinarás. ¿A quién estamos dejando reinar? ¿En nuestro interior, en nuestro corazón? ¿O simplemente somos reactivos y hacemos lo que nos toca cuando nos toca, o lo que queremos cuando queremos, cuando nos queda tiempo, cuando nos queda ganas? Y termino con esta frase que ya lo dije. El que ama, lo dije la semana pasada, el que ama quiere, el que ama puede, resuelve, prioriza. El que no ama encuentra todas las justificaciones del mundo, válidas humanamente, para no hacer las cosas. Nosotros sí nos estamos animando mutuamente y edificando unos a otros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más?
Gonzalo, Claudita. Gonzalito, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. A mí la palabra de Dios hoy me habla y en la primera lectura San Pablo nos recuerda de que no debemos estar tan pendientes de esa segunda venida del Señor, que faltan 8 días, que faltan años, que estamos en los últimos tiempos, por tantas guerras, por tantos signos que hay, por tantos eventos difíciles, sino que debemos estar siempre dispuestos. En cualquier momento llega esa segunda venida del Señor. Sabemos que Él vendrá a resucitar a vivos y muertos, entonces no nos asustemos porque estamos vivos y que la única manera es que estemos vivos para que llegue el Señor por nosotros, por la resurrección. No, podemos estar muertos, pueden pasar décadas, porque llevamos muchas décadas en guerra, en situaciones difíciles y seguimos esperando la venida del Señor. Y también nos recuerda que somos hijos de la luz. Desde el momento del bautismo recibimos esa luz, nos sacó de las tinieblas. Entonces siempre estemos convencidos de que estamos de la mano de Dios y Dios siempre será la luz para nosotros. Entonces no tenemos por qué estar buscando esas tinieblas y siempre vivir en comunidad nos invita a estar unidos, estar capacitándonos, estando animándonos y edificándonos unos a otros. Y el Santo Evangelio sí nos recuerda eso de que debemos reconocer a Dios siempre, a Jesús, a Jesucristo, ya que así como en este caso, los demonios que sabemos que son el lado opuesto de Papito Dios, que son los que nos tiran al piso, siempre tendrán, si le damos cabida al demonio, siempre nos tendrá por el piso. Entonces, y Dios siempre está pendiente de levantarnos. Entonces, no desconozcamos a Dios, siempre sabemos, lo conocemos y en todos nuestros hermanos, en nuestras actuaciones, en la naturaleza tan divina que hizo Dios, ahí está representado Dios, debemos reconocerlo. No únicamente si no lo vemos personalmente, pues creemos no conocerlo o desconocerlo, pues, pero sí en todo momento y en toda circunstancia buena está mi Dios y debemos vivir de esa misericordia y ese amor que nos ha dado para de esta manera vivir como a Él le agrada. Amén. Amén. Muy bien, así es. ¿Quién más? Yo, Claudita, muy buenos días, hermanito. Buenos Dios les días, bendiga. señora, bien pueda. Bueno, con referente aquí al Evangelio, dice, basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Y relacionado con lo que mis hermanos han dicho, se hablaba el domingo de la gracia, o sea, lo que el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos invitaba, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y veo hoy también que si no es por medio de la luz del Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros permanecer? ¿Cómo podemos nosotros amar? ¿Cómo podemos no vivir en tinieblas? Y aquí Gonzalito decía, y la palabra lo dice, aquí se habla de la segunda venida, o sea, de la resurrección de los muertos y la segunda venida del Señor y el día del Señor, como lo dice acá. Pero sí me llamaba la atención lo que decía de la muerte. No es solamente la muerte física, sino si vivimos en esa muerte espiritual, vivimos muertos para la vida eterna, que es de lo que se habla también en la palabra. Y, y sí, nosotros podemos decir que vivimos en la luz, pero, pero como lo decía María Nancy, como lo dice la palabra, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Que no sea ese también lo que yo tenga que decirle al Señor que tengo que ver contigo, porque podemos, como lo decía también María Nancy, no vivir en la unidad, no vivir pendiente del otro, de la salvación del otro, eh, porque vivimos muertos espiritualmente. Aunque tengamos los ojos abiertos, aunque respiremos, estamos muertos. Entonces,
que sea la luz del Espíritu Santo de verdad que nos llene de ese amor para poder servir, para poder vivir, amando al hermano, viendo las necesidades. Y no solamente son las necesidades económicas, básicas, eh, sino las necesidades de verdad de conocer al Señor, que no digan como lo dice la palabra, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús. No solamente yo, no solamente aquellas personas que no lo conocen, que no lo aman, porque es que el amor es el que mueve todo, como lo decía María Nancy. Yo por amor hago todo, hasta los imposibles. Y como lo dice la palabra también, ¿cómo voy a amar a quien no conozco, de quien nunca me han hablado? ¿Cómo voy a amar a esta persona para seguirlo? ¿Cómo voy a hablar de él? ¿Cómo voy a amarlo si no lo conozco? Y cómo, sobre todo, si no lo amo, ¿cómo le voy a servir? Entonces, yo creo que esa es la invitación que el Señor me está haciendo hoy para vivir en la luz, es solamente dejarnos llenar del Espíritu Santo, dejarnos transformar por Él, para poder nosotros, y como lo han dicho ustedes, y como lo decía San Agustín, ama y puedes hacer lo que quiera después. Entonces, primero el amor para poder, y sobre todo dejarnos transformar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor hace la obra, es Él el que hace la obra en nosotros, que nosotros podamos tener esa apertura de corazón, de mente. Norman habla mucho del cambio de mentalidad, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida cotidiana. Y eso es así. Cambia tu manera de pensar para poder, y tu manera de actuar, de hablar, para poder vivir una vida plena de verdad en el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Rosita. Así es. Bueno, ¿quién más? ¿A quién más le ha hablado el Señor en este ratico? Bueno, entonces mientras se deciden, hagamos un poquito de reflexión. Nosotros en la primera lectura vemos que Pablo les está hablando a la comunidad de tesalonicenses, de los tesalonicenses. Es una comunidad que vivió y venía en una vida de mucha perdición porque no tenían un Dios verdadero, porque no conocían un Dios. Y Pablo, en su predicación y en lo que ha venido evangelizando, pues ya ellos se han reunido, ya tienen una comunidad formada y ya creen en un Dios, ya saben que hay un Dios, ya saben que ya lo conocen como nosotros, ¿no? Yo analizaba y miraba y decía, pues desde los tiempos de nuestro Señor se han formado las comunidades y nosotros somos una comunidad, nosotros somos una familia en manos de Dios, nosotros también ya conocemos de Dios, nosotros ya tenemos esa gracia de que el Señor ha colocado un apóstol en medio de nosotros para que nos guíe, para que nos muestre, para que nos dé a conocer. Entonces, si nosotros analizamos en esa época a nuestra época, pues no es que sea mucho el cambio, ¿cierto? Porque Él por eso les dice que Él no les va a hablar de que, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. O sea, Él les dice que ellos ya conocen de Dios, que ellos ya saben quién es, que ellos ya conocen de Jesucristo, que Él ya no les va a hablar. Entonces Él les empieza ya es a evangelizar sobre esa segunda venida, como nos está pasando a nosotros. A nosotros también nos han evangelizado y nos han hablado de unas etapas por las que estamos viviendo y que también vamos a llegar a esa gran tribulación, que también vamos a llegar a ese momento en que el Señor va a llegar. Pero como decía Gonzalo, por la gracia de nuestro bautismo nosotros ya somos seres de luz, nosotros ya somos personas de luz, ya vivimos en la luz, ya vivimos en la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Él espera que no nos coja dormidos, que no nos coja como decía Ruda ahorita, que nosotros nos hayamos alejado del Señor a pesar de que ya lo conocemos. Entonces, lo que Él también les dice a ellos, no estén en sus juergas, no sigan en su vida de pasión, no sigan en su vida de borrachera. Es a lo que Él se refiere por lo que esta comunidad y por lo que este pueblo era tan, pues, como tan alegre, pero alegre en una vida que no era en el Señor.
Entonces, eso es lo que nos dice Pablo, que no vuelvan ellos como a caer en esa vida que llevaban, sino que estén atentos, que estén presentes, porque el Señor va a llegar como llega el ladrón en la noche. Si nosotros cuando nos vamos o cuando salimos aseguramos nuestra casa evitando que vayan a entrar los ladrones, pues cómo más no vamos a estar nosotros atentos a esa segunda venida. O sea, no es que estemos en la casa todo el día cuidando nuestras ventanas y nuestras puertas y mirando a ver si ya llegó el Señor y que no durmamos porque en la noche nos va a coger y porque en la noche. No, es lo que quiere decir es que nos coja en gracia, que nos coja en fe, que nos coja creyéndole a Él, porque tenemos que creer. O sea, si todo lo que nosotros en este caminar, si todo lo que se nos ha enseñado, si todo lo que hemos entendido, pues no nos mantiene en esa gracia y no nos mantiene en esa fe, pues definitivamente pues estamos como perdiendo el año. Entonces yo creo que es un llamado de Pablo que nos hace a todos desde ese momento, desde esa época en que él les dice a ellos, ¿no? Que así sean los que están dormidos, no se refiere a los que, a ver, estamos aquí como echando globos y como pensando en otras cosas. Los dormidos se refiere a los que ya se murieron, que ellos también van a entrar en la resurrección, que ellos también van a entrar a esa vida que nos espera cuando llegue el Señor. Entonces, que lo más importante es que nosotros sigamos creyendo, pero que nuestra creencia sea fundada en una fe, que mi fe sea tan grande que yo no sienta temor, que yo no sienta ese miedo cuando se den esas circunstancias. Es a lo que nos está invitando, que nosotros estemos esperanzados en que vamos a volver a la casa. Qué alegría siento yo y debo sentir volver a mi casa. Nosotros sentimos mucho miedo de morirnos y le clamamos al Señor. Yo soy una de las personas, no es que sienta miedo, sino que yo le digo a Él que soy una egoísta porque yo no quiero volver todavía a la casa. O sea, yo siento que todavía tengo mucho que hacer acá, ¿cierto? No sé, a veces le digo, tal vez no salgo, Señor, a llevarte, a hablar de ti, pero pues mi ejemplo, trato de ser lo mejor, trato de caminar lo más derechita que puedo y puedo, pues mi manera de ser es estar intercediendo por tanta necesidad y por tanta cosa que se nos presenta y a cada uno de nosotros y a nuestras personas que están a nuestro alrededor que necesitan tanto de esa parte, ¿no? Entonces es como a veces un egoísmo de nosotros no querer morirnos, y morirnos no es un cambio de vida, es volver a nuestra casa. Por eso estos hermanos de allá de Tesalónica vivían felices, ellos ya estaban felices, ellos no sentían ese temor, sino que el temor era de que no volvieran a caer en su vida pasada. Y eso es a lo que el Señor nos invita. No volvamos a nuestra vida pasada, no nos desanimemos. Por eso lo que decía Nancy, que estemos unidos, que nos animemos unos a otros, que no solamente en nuestra comunidad, sino en nuestros hogares. ¿Cuántos hogares hay que entre los hermanos no se hablan, que los papás no le hablan a sus hijos, que ya están por acabarse en esos matrimonios, que se nos olvidó a qué estamos, en qué estamos y qué es lo que vamos a hacer? En todas nuestras circunstancias y en todo nuestro círculo de vida, eso es a lo que tenemos que apuntar, a ayudarnos unos a otros. Ay, que ese está de mal genio, pues dejémoslo allá. ¿Por qué no vamos con una palabrita suave? ¿Por qué no, si el problema fue con nosotros, tratamos de mediar, tratamos de hablar suavemente, como nos han dicho, con tino, con tono y con tacto, que podamos hacer las cosas de una manera con amor, como es Papito Dios? Es que a veces debemos preguntarnos ¿cómo trataría Jesús a esta persona que está en esta circunstancia? Yo soy ese Dios porque si yo soy hecho a imagen y semejanza de Él, entonces ¿cómo voy a tratar yo a la persona que tengo al frente? ¿Cómo me trataría Jesús si estoy al frente de Él? ¿Cierto? Es mirar en el otro a ese Jesús también. ¿Y cómo voy a tratar yo a Jesús cuando me lo encuentre? A las patadas, a los gritos, a las malas palabras, al mal genio. ¿Así nos trata Jesús? Así no nos trata con mucho amor, y es la que nos invita todos los días. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, oren los unos por los otros, no como dice María Nancy, ay, con ese egoísmo, es que con esa apostándole a ver si yo soy mejor que el otro, a ver si de pronto me reconocen más a mí. No, nosotros no nos tienen que reconocer, a nosotros tenemos es que vivir
para tener un buen vivir arriba, para llegar con un buen trabajo en nuestras manos, porque ¿qué vamos a presentar ese día que se nos espera y que ese día que se nos va a llegar? Como decía Gonzalo, no es que pensemos en que faltan 8, 15, 10, 20 días, no, es en cualquier momento. Así, nosotros no sabemos el ladrón a nuestra casa cuándo va a llegar, nosotros no sabemos Jesús cuándo va a llegar a nuestra casa, cuándo va a ser esa segunda venida, pero sí nos está advirtiendo, estén preparados. O sea, a nosotros ya nos han dicho, si usted se va a ir, deje su casa cerrada, o sea, está preparada para dejarla que no se le entren los ladrones. Entonces, así tiene que estar mi vida. Yo tengo que estar preparada para esa segunda venida. Yo tengo que estar preparada porque mi venida no es cuando se vea todo lo que nos dice el Apocalipsis, cómo va a llegar y que va a llegar una nube y que vamos a ser levantados. Tengo que estar preparada porque también esa segunda venida para mí va a ser cuando yo me muera. ¿Y cómo voy a estar yo preparada? ¿Cómo me voy a ir yo a esa presencia? Entonces, yo creo que sí es una buena reflexión que nos está haciendo San Pablo, así como les hace la reflexión a ellos, que no nos coja después dándonos golpes de pecho y diciendo, Señor, Señor, porque ahí sí va a decir el Señor, no te conozco, es que yo prediqué, es que yo fui a misionar, es que yo hablé de ti, no sé quién eres tú. Entonces, qué pesar que todo este tiempo no sea en vano, que este tiempo sea de verdad para que nosotros no nos quedemos acá, sino que cuando cerremos nuestro teléfono, cuando cerremos nuestro computador, cuando salgamos de nuestro grupo, de nuestra iglesia, de nuestra casa, vayamos siempre reflexionando y vayamos pensando cómo estoy caminando yo hoy y que en la noche podamos llegar a hacer ese balance y decir cómo caminé yo hoy, qué hice yo hoy, qué hice por mi salvación. No pensemos qué hice por la salvación del otro, aunque no debemos descuidarla, porque yo tengo que pensar qué hago por la salvación de mi hijo, qué hago por la salvación de mi esposo, de mis cuñadas, de mi suegra, del que yo no quiero, qué estoy haciendo por la salvación de esa persona. Entonces, pues tengamos muy en cuenta eso. Ahora miremos en el Evangelio, el Salmo también nos está hablando como de lo mismo, ¿no? Que el Señor espera gozar de la dicha en el país de la vida, o sea, el Señor espera que nosotros nos gocemos aquí en la tierra y también vayamos allá a gozar de lo que Él nos está preparando y de lo que Él nos tiene allá a cada uno de nosotros. En el Evangelio puedo destacar y puedo ver esa autoridad de Jesús que también es delegada a nosotros, pero esa autoridad, ¿cómo es? Hay que ver lo lindo de Él, que no es como con gritos ni es a la fuerza, es una autoridad llena de amor, es una autoridad con poder, es una autoridad que es con verdad, es una autoridad que es clara. Por eso Él dice que no es como los otros, como los fariseos que pues hablan, pero no se ve ningún cambio, porque ellos andan como repitiendo que el Señor dijo tal cosa, mientras que acá nuestro Señor y Jesucristo lo que está haciendo es hablando desde la palabra de Dios. Por eso Él nos está invitando a que no dejemos de leer la palabra de Dios, que actuemos según la palabra de Él. Yo siempre he dicho que la palabra, la Biblia, es el manual de la vida. Si nosotros la leemos, encontramos todo. Si nosotros vemos el Eclesiástico, si nosotros vemos el libro de la sabiduría, están llenos de cómo manejar nuestra vida, de cómo manejar nuestros hijos, la clase de amistades que debemos tener, cómo nos debemos vestir, cómo debemos presentarnos. Pero nosotros desafortunadamente nuestra Biblia permanece en el Salmo 90 y ahí no pasamos. Entonces, no, la Biblia es para leerla y para trabajarla y ponerla en práctica. Entonces, ahí sí vemos esa autoridad y esa autoridad está delegada también en nosotros. Desde el momento en que hemos sido bautizados, nosotros hemos estado llenos del Espíritu Santo y es lo que nosotros de pronto nos falta, estar todos los días clamando ese Santo Espíritu. Por eso ahí decía que el Señor en días pasados, o creo que era en el de ayer, donde decía que el Señor, o en este mismo, se le entrega el libro de profeta Isaías, si lo hable, y dice que el Espíritu lo inundó para él poder hablar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no pedimos el Espíritu Santo y por eso a veces no encontramos cómo hablar, ni cómo decir, ni cómo actuar. Entonces, también nos invita a eso, a que pidamos el Espíritu Santo, a que podamos estar llenos de ese poder, de esa autoridad, de esa autoridad que es con amor,
esa autoridad que cuando yo hable, pues la persona entienda. Tanto sería y tanto se ve que hasta los diablos reconocen esa autoridad, los diablos reconocen a Jesús, como decía Ruth, ¿cómo nosotros no vamos a reconocer a Jesús? Si los diablos lo reconocen, más nosotros que somos hijos de Él, nosotros tenemos que reconocer aún más y tenemos que siempre estar pegados de Él. Ahí también nos dice, Él entra a la sinagoga, Él predica, Él habla, Él nos llama, Él nos reúne, Él nos junta. Y así es lo que hacemos. ¿Por qué es tan importante las comunidades? Esta es nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia. Allí debemos estar reunidos. Allí cuánto tiempo llevamos aprendiendo y conociendo. Entonces, no dejemos de asistir a nuestra comunidad, no dejemos de asistir a nuestras Eucaristías, no dejemos de atender el llamado que el Señor nos hace. El Señor también nos quiere liberar de nuestros demonios. Nosotros no es que si no somos diablos porque no echamos espuma, porque no gritamos, porque no nos arrancamos las vestiduras y estamos pues transformados como unos diablos, pero a veces nos transformamos. A veces en nuestras casas analicemos y verá cuando de pronto nos hablan cómo contestamos. A veces en nuestra comunidad también nos hablan y también a veces qué gesto hacemos. Entonces, analicemos, revisémonos cada uno de nosotros cómo es nuestro actuar, cómo nos va a encontrar esa segunda venida, cómo vamos a estar, en qué plano nos vamos a encontrar. Entonces, yo pienso que esta palabra de hoy nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que analizar, como todas las veces que nos reunimos, como todo el día en que vamos a nuestra asamblea, el día que nos reunimos con nuestra comunidad. Yo creo que salimos analizando y pensando en lo que nos explican, en lo que nos evangelizan, en dónde estoy yo, en dónde estoy, cómo estoy yo actuando, dentro y fuera de mi hogar, dentro y fuera de mi trabajo, dentro y fuera de mi comunidad, dentro y fuera de mi iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Qué me he creído yo? ¿Qué me creo yo? Yo solamente tengo que ver que soy una hija de Dios y que como tal tengo que comportarme, tengo que llevarlo y mostrarlo a Él, así como nosotros decimos honrar a padre y madre y caminamos derechitos y tratamos de portarnos bien para no desagradar a nuestros padres, para no hacerlos quedar mal, ¿cierto? Entonces, pues con mayor razón, yo no puedo hacer quedar mal a Jesús. Yo tengo que mostrarlo, yo tengo que llevarlo, yo tengo que vivir esa vida que Él me ha venido enseñando y que Él quiere que yo viva. Bueno, pues creo que esta es mi reflexión. Miremos que también, pues, en la primera lectura, pues nos invita a vivir en paz, a que retengamos todo lo bueno, que examinemos todo, que no nos quedemos en lo malo, sino que saquemos todo lo bueno de las circunstancias de la vida, que tengamos una vida recta, que tengamos una vida santa, que seamos constantes en esa comunión con Dios, que siempre estemos de la mano de Él, que todo lo que hagamos siempre sea preguntándole a Él si lo que vamos a hacer es la voluntad de Él. Que no recemos ese Padre Nuestro donde decimos que se haga su voluntad, porque siempre terminamos haciendo nuestra voluntad. Entonces, que seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Lo más importante de todo es que seamos perseverantes en esa comunión con Dios, en esa relación que tenemos con Él, que no apaguemos ahorita aquí nuestro teléfono, nuestro computador y ya pasó, ya cumplimos, como dice María Nancy, ya cumplimos y ya mentimos porque ya se nos olvidó de qué nos hablamos y de qué fue lo que estuvimos participando. Y tener en cuenta pues que en el Evangelio pues nos invita mi Dios a lo mismo, ¿no? A que sigamos esa relación con Él, a que no nos apartemos de Él, a que no nos soltemos de su mano, a que siempre estemos ahí, que no perdamos nuestra autoridad como hijos de Dios. Bueno, entonces el Señor los bendiga, dámosle paso a Norman, y Norman nos acaba de redondear la idea. Norman. Gracias, Claudita. Dios les bendiga nuevamente, grande y abundantemente a todos. Comencemos por el Evangelio. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún. Recordemos que Cafarnaún, en otra parte Jesús dice, ay de ti, Cafarnaún, ay de ti, Betsaida.
Si en otras partes, y en Tiro y en Sidón, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, pero no quisiste. Cuando el Evangelio nos habla de Cafarnaúm, nos está hablando de un grupo, de una sociedad incrédula, de una sociedad necia, de una sociedad dura de corazón, o de una comunidad que, aunque el Señor estaba en medio de ellos, les había costado creer en Dios, les había costado creer en Jesús. Sin embargo, era una ciudad de Galilea, era parte del territorio que el Señor había prometido al pueblo de Israel, digámoslo así, parte de esa tierra santa. Y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Siempre les recordaré que la autoridad se fundamenta en el amor. La autoridad se fundamenta en el amor. Cuando una persona ama, tiene autoridad. Cuando una persona no ama, no tiene autoridad. Los padres, los profesores, el mismo policía, el mismo gobierno, tendríamos todos que preguntarnos, ¿será que la gente se da cuenta que nosotros los amamos? ¿Será que siente que los amamos? Había en la sinagoga un hombre poseído. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo. Voy a decirlo de esta manera: ¿quién creyera que los demonios también van a misa? Quisiéramos, o me da la impresión, y yo lo compartí la semana pasada con uno de los grupos de oración, y lo decía con bastante fuerza. Y no sé, no estoy seguro si también lo decía en una de las liturgias de la semana pasada. La comunión, nuestra comunión eucarística, la Sagrada Comunión, ¿es un premio para los santos o es una medicina para los enfermos? Porque yo creo que la gran mayoría o muchas personas lo miran como un premio para los santos. Si la Eucaristía es un premio para los santos, tendríamos que cuestionarnos bastante. Porque, pues, si alguien no está en gracia o no está limpio o no está puro, pues no puede confesar, no puede comulgar. O la comunión es un premio, una medicina para los enfermos. Y en ese caso yo sí diría que todos estamos enfermos. Enfermos porque todos nos equivocamos, enfermos porque todos fallamos, porque pecamos en algún momento. Entonces, como lo decía Claudia y lo decían ustedes, de pronto en cada uno de nosotros hay un pequeño demonio, sin darnos cuenta que va a misa y comulga. Como este endemoniado estaba en la sinagoga, un hombre poseído, y se puso a gritar con voz fuerte: basta, ¿qué tenemos que ver contigo? Yo creo que ahí está el problema. Podemos comulgar físicamente, pero espiritualmente no hay comunión. Y creo que eso es lo que tendríamos que revisar. ¿Estamos buscando estar en comunión con Dios o no estamos buscando? Si nosotros vamos solamente a misa por cumplir un requisito, no estamos en comunión con Dios. Si prevalecen nuestros criterios, si prevalecen nuestros gustos, si prevalecen nuestras ideas, va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo voy a estar en comunión con Dios si no conozco la palabra de Dios? Si no conozco el querer de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, por eso le decían: ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tenemos que ver contigo? Has venido a acabar con nosotros. Mire que de alguna manera esto pasa como en la política, ¿no? Cuando el otro no piensa igual que yo, es mi enemigo. Cuando el otro no cree las cosas como yo, es mi enemigo. Dicen ustedes cuenta esa pelea tonta que hay entre católicos y evangélicos, por ejemplo. Y resulta que católicos y evangélicos creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo,
creemos en la misma palabra de diferentes maneras, pero nos hemos inventado o nos han inventado una pelea, una guerra y tonta. Estos espíritus están viendo aquí a Jesús como un enemigo. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé que eres el Santo de Dios. Miren que aquí hay una manera de hablar extraña, ¿no? Primero dice, has venido a acabar con nosotros, en plural. Y luego dice, sé que eres el Santo de Dios. Habla solamente uno, en individual, en particular. Y eso sucede porque generalmente en una persona puede haber un espíritu que prima, un hombre fuerte se le llama, también así se utiliza el término en Mateo 12, un hombre fuerte, y otros que le obedecen. Entonces, este pobre muchacho realmente estaba endemoniado. No tenía solamente uno, tenía varios. Pero aquí está hablando el hombre fuerte y le dice, sé que eres el Santo de Dios. Por eso nosotros hablamos de una gran diferencia entre creer y creerle a Dios. Yo creo que casi todo el mundo cree en Dios. Hasta los ateos creen en Dios. Gracias a Dios soy ateo. Pero creerle a Dios es otra cosa. La gran mayoría de las personas dicen, sí, claro, Dios existe. Es obvio que existe. Es la creación, todo. Pero no le cree a Dios. No sigue a Dios, no obedece a Dios, no camina con Dios. Y eso era lo que le pasaba a estos demonios en Cafarnaúm. Parece que no era un solo caso, parece que eran muchos los casos que habían allá en Cafarnaúm de personas que creían en Dios, pero no le habían creído a Dios. No habían hecho carne su palabra, no habían encarnado, no habían metido en su corazón la palabra de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ahí. Cállate. No se nos puede olvidar que la estrategia principal de Satanás es la narrativa. A ver, repito otra vez. La estrategia principal de Satanás es la narrativa. Lo que habla, lo que habla, lo que habla, lo que dice. Y por otro lado, Satanás es el mentiroso por excelencia, es el padre de la mentira. Si no estoy mal, eso lo dice en Juan 8, el padre de la mentira. Entonces, si Satanás es su fuerza es la narrativa y él es el padre de la mentira, por eso Apocalipsis capítulo 12 nos dice que el dragón rojo, el dragón ese, lanzó un río de agua pestilente por su boca. A ver, quiero hacerme entender. Hay una lucha, hay una guerra, hay una pelea entre la palabra de Dios y la palabra del demonio. Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder. Satanás sabe que cuando uno habla palabra de Dios, predica palabra de Dios, esa palabra entra, penetra. Dice Isaías, así como la lluvia cae en tierra y no vuelve al cielo sin haber producido su fruto, la palabra de Dios que cae en el hombre no vuelve al cielo, no vuelve a Dios sin haber producido fruto. Entonces Satanás tiene que hablar tanto, gritar tanto y hacerse oír tanto que pueda opacar la palabra de Dios. Y esa narrativa la realiza constantemente Satanás en las instituciones educativas, de bachillerato, también de primaria, en las universidades, en la política, en las falsas ideologías y religiones. O sea, Satanás satura el mundo
con su narrativa, con su mentira y con su engaño, para lograr opacar la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, cállate. Nosotros en nuestras oraciones deberíamos de decirle también al enemigo, cállate, que se calle esa mentira, esa narrativa. Hoy a través de los medios de comunicación, a través de las falsas noticias. Miren, a mí nunca se me va a olvidar. Me gustaría que alguien me ayudara a buscar ese video. Yo la verdad no sé bien cómo buscarlo. Cuando entró el gobierno Santos aquí en Colombia, todos nos quedamos asombrados porque primero el mejor amigo de Santos era Álvaro Uribe. Y de la noche a la mañana, creo que en los primeros 8 días, el mejor amigo de Santos fue Chávez. Y entonces uno quedó aterrado, ¿pero qué pasó? Y es que Santos salió diciendo en un video, no se afanen por lo que yo diga en público. Lo que importa es lo que hablemos nosotros en privado. Y hoy en día todavía todos los noticieros y medios de comunicación siguen cayendo en el mismo juego. Hace unos años, hace un año, 2 años, el actual gobierno decía que Maduro era un dictador. Hoy lo apoya con 250.000 hombres del ejército. Entonces, ¿qué pasa? El mentiroso dice una cosa en público, pero en privado dice otra. No importa lo que diga en público. No importa las mentiras que lance. El problema es que la gente le cree lo que dice en público. Pero él a escondidas y por debajo de cuerda dice y hace otra cosa, todo lo contrario. Lo que más es, en donde más podemos ver este ejemplo es en la parte política, ¿no? Donde más se nota. Entonces, les vamos a bajar los impuestos. Y ¡pum! Una reforma tributaria bien grandísima. Les vamos a bajar la gasolina y ¡pum! Se la ponemos al doble del precio, al 100%. Al 100%. Entonces, en la narrativa, en el verbo, dice una cosa, pero a escondidas y en la realidad hace otra. Por eso Jesús le dice a Satanás aquí, cállate, no mientas más, no engañes más. Y deberíamos orar en el nombre de Jesús colocándole una mordaza a ese espíritu mentiroso. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente cree. Ese es el problema. Y en cuestión de religión y en cuestión de fe, se nota mucho entre lo que se predica en la iglesia o en lo que se cree en la iglesia católica y en lo que se dice o se predica en las iglesias cristianas o aún más en las sectas. Entonces la narrativa del pastor, la narrativa del líder religioso que está fuera de la iglesia, va en contra de la iglesia, dice que los sacerdotes son esto, bueno, niega todo lo de la iglesia. Esa es su narrativa, esa es su mentira. ¿Y a cuánta gente logra captar? Entonces creo que tenemos que trabajar harto en oración de intercesión en este cállate y sal de ahí, sal de él. Entonces el demonio tirando al hombre por tierra, es importante tener en cuenta eso, porque en Génesis los que están de pie son Adán y Eva a pesar de su pecado. Dios los perdona, digámoslo de esta manera, los perdona y están en pie. A la serpiente le dice, te arrastrarás. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere el mal para nosotros? Que vivamos arrastrados. Que vivamos por el suelo. Que vivamos despreciados y depreciados. Nos quiere por debajo de los demás y por debajo de todo el mundo. Tomen esto que les estoy diciendo a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel humano, a nivel económico, en todos los aspectos. Nos quiere siempre por debajo. Pero salió de él sin hacerle daño. O sea,
mucho tilín, tilín y pocas paletas. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí qué clase de palabra es esta, pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. La liturgia de esta semana nos va a estar hablando entonces de la vida eterna. Y el enemigo, obviamente, y la actitud de los de Cafarnaún era una actitud contraria a la voluntad de Dios, que quiere que todos nos salvemos. Entonces, por eso retomamos rápidamente la primera carta a los tesalonicenses. En lo referente, hermanos, al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. O sea, no tenemos que andar ni preocupados ni asustados, ya lo dijeron ustedes, pero sí al tanto, pendientes. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón. Voy a cambiar la palabra tinieblas en la ignorancia. Ojo, ¿cómo podemos, si el enemigo lo que trabaja es la narrativa, la mentira y el engaño, solamente a través de la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios es que vamos a estar despiertos? Porque todos sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño de los demás, a la inactividad, a la pereza, a la negligencia de los demás. No nos quedemos de brazos cruzados, es lo que está diciendo. Ese sueño se refiere a la inactividad del cristiano, como que está diciendo, mira, despierten, muévanse, a trabajar se dijo. Si no estemos en vela y viviendo sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a la salvación. Toda esta semana vamos a hablar de la salvación, de la vida eterna, de la esperanza. Esta semana hablaremos de la esperanza, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. O sea, vivos o muertos vivamos con Él. Por eso, animados mutuamente y edificados unos a otros, como ya lo hacéis. Me encanta la palabra. Edificados unos a otros, animados y edificados mutuamente. Tenemos una tarea y es ayudarnos unos a otros a alcanzar la salvación, la vida eterna. Y debemos de esperar gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. O sea, si no tenemos en mente la salvación, todo lo demás pierde sentido. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Gracias, Norman. Bueno, démosle gracias a Papito Dios por esta enseñanza, por lo que cada día nos habla, Señor. Muchas gracias, porque estás tan pendientes de cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa gracia de nosotros también, estar pendientes de ti, estar pendientes de todo lo que tú nos dices, de todo lo que tú nos das para poder entender, para poder comprender, Señor, hacia dónde vamos. Bendito seas, glorificado seas, alabado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis hermanitos, entonces ya terminamos nuestra reflexión de nuestra liturgia. Ahora los invitamos a que participen de los diferentes grupos de oración que tenemos. Estamos todos los días en diferentes sitios en Bogotá, pueblitos aledaños como en Fusa, que nos reunimos, en Subia también nos reunimos a las 4 de la tarde, en Fusagasugá nos reunimos a las 6:30. Estamos también los miércoles en San Cristóbal, los jueves estamos en Castilla a las 7 de la noche, los viernes estamos en Bosa y en Arborizadora Alta, los sábados también tenemos a las 10 de la mañana. Bueno, estamos casi todos los días ocupando, llevando esa palabra, llevando nuestra evangelización para que no nos encontremos en tinieblas. También los invitamos todos los días a las 3 de la tarde, nos reunimos por este mismo Zoom a orar el Santo Rosario, a pedir por las necesidades de cada uno de nosotros, por todas las circunstancias que se nos presentan. Todos los días hacemos también es una manera de hacer la intercesión con el rosario. También, como nos decía Norman al principio, tenemos una cuenta en Nequi, 301-551-2161, está a nombre de Milena Bermúdez. Para las personas que nos quieran colaborar, porque nosotros somos misioneros, nosotros salimos en varios momentos del año
y pues esta salida se requiere de tener una parte económica, porque pues hay que desplazarnos. Normalmente no lo hacemos dentro de la ciudad, sino salimos fuera de Bogotá, salimos fuera de Fusa, entonces pues todo se requiere de una parte económica. Por eso recurrimos a esos corazones bondadosos que tengan el puesto en el corazón ese sentimiento de ayuda. Muchas gracias. Bueno, también los estamos invitando. Ahorita el 4 de octubre, el 4 y el 5, tenemos un campamento juvenil. Los animamos a que nos ayuden a animar a nuestros jóvenes, que los invitemos a estos encuentros, son muy necesarios. Yo he mirado que los jóvenes son la sal del mundo, los jóvenes son los que nos van a reemplazar, los jóvenes son los que le van a mostrar a los que vienen más atrasito de quién es Dios. Nosotros lo estamos haciendo, pero ya también llega un momento en que empezamos a declinar. Entonces hay que animar a nuestros jóvenes para que también vayan conociendo y vayan llevando la tarea que nosotros hemos traído. Esto lo vamos a hacer en la parroquia de San Cristóbal Sur. Este campamento va a ser allí, tiene pues una ofrenda de 200, esa ofrenda es para poderlos atender, para poderlos animar y llevar pues el material. No lo vamos a hacer en la parroquia de San Cristóbal Sur, sino que lo vamos a hacer en Cachipay, en una hacienda que tenemos pues para que el encuentro sea muy agradable, para que no sea un encuentro monótono, para que no sea un encuentro donde digan pues como que pereza, ¿no? Sino que se animen y puedan asistir. Entonces los esperamos a todos. Si tienen alguna duda, pues nos pueden contactar, nos pueden llamar y con mucho gusto nosotros les damos pues las indicaciones con respecto al campamento, con respecto a los grupos de oración, bueno, con los que ustedes necesiten, estamos para apoyarlos también. Bueno, no siendo más, démosle gracias a Papito Dios por este ratico, por este momento, por todo lo que nos habla, por todo lo que nos dice y que nos permita hacer vida a la palabra, que nos permita poder seguir pensando, analizando y mostrándonos y mirándonos hacia nosotros mismos esa relación que tenemos con Él. Si de verdad le estamos creyendo o sencillamente creemos en Él y ya. Entonces, el Señor ha sido muy claro hoy. Muchas gracias, el Señor los bendiga. Y terminemos con el Ave María a la Santísima Virgen, que también está ahí presente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que todos tengan una feliz y bendecida semana y un bonito día. Dios los guarde y los bendiga y nos vemos mañana a las 8 de la mañana.